Hola, ¿alguna vez has escuchado expresiones como las siguientes? Si te sigues portando mal, te vas a ir al infierno. O te irás al infierno si no asistes al templo. Respeta y obedece a tus mayores, porque si no, el diablo te llevará al infierno. Obedece lo que la Biblia enseña para que no tengas que sufrir en el infierno. O incluso se han escuchado expresiones un poco más ofensivas donde se expresa su deseo de que alguien se vaya al infierno. Y según expresiones como esas, hay muchas más parecidas donde la gente siempre menciona el infierno para querer amenazar a los demás. ¿Y tú, cómo te sientes o te sentirías si alguien te amenazaría con el infierno? ¿Te sentirías bien o mal? ¿Y por qué lo dices? ¿Y sabes lo que dice la Biblia sobre este lugar? Previamente hemos considerado lo que significa la muerte para el verdadero cristiano y el lugar tan especial que le espera para una eternidad allá en el cielo. Pero ahora descubramos algunas cosas que la Biblia nos enseña acerca del lugar donde morarán los injustos, lo que será un lugar de separación eterna. Iniciaré con una oración para que el Señor nos ayude a entender este estudio. Oremos. Padre Santo, amoroso que estás en los cielos, en la tierra, en tu lugar. Gracias, Padre Santo, porque nos bendices de muchas maneras, Padre, y ahora nos permites estudiar tu santa palabra. Ayúdanos, Padre, a entender lo que tienes para nosotros en este día a través de estos pasajes bíblicos, Padre. Ayúdanos, Padre, a seguir creciendo en conocimiento de tu palabra y de esa misma manera también en convicciones, Padre. Ayúdanos, Padre, a saber aplicar estas enseñanzas a nuestra vida diaria, Padre, y de esa manera también transmitir el mensaje a las personas que aún no te conocen, Padre. Bendice a cada uno de los que escucha este mensaje, Padre, y te ruego, Padre, por el perdón de nuestros pecados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En la actualidad, la palabra infierno aparece muchísimo en las conversaciones informales y hasta en el uso en las películas, en la literatura y en muchos otros medios. Pero parece que entre más se usa esa palabra, aunque sea de una manera agresiva o profana, menos amenazador parece. Lo que ha resultado es que se use mucho en conversaciones callejeras, pero también es un tema que no se presenta mucho dentro de la enseñanza de nuestras iglesias. Y hay muchos que a lo mejor puedan considerar esta como una invención religiosa para asustar a la gente o un mito. Pero la verdad es que es un lugar muy real. Así como la Biblia nos enseña que hay un lugar de felicidad eterna para quienes aceptan a Jesucristo como su Señor y Salvador, también se habla de un lugar de tormento y castigo eterno para quienes lo rechazan. Repetidamente, nuestro Señor Jesucristo nos habló del infierno y deja advertencias sobre el mismo tema. Veamos que nuestro Señor Jesucristo nos enseña que el infierno es un lugar de castigo. Miren lo que dice Mateo 25 en los versículos del 41 al 46, que dice: Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Estos versículos nos permiten tener una idea de cómo es el infierno y la clase de vida que se tiene allí. En el versículo 41 se presenta el hecho de que la maldición más grande del infierno es que separa a las personas enteramente de Dios. Cuando dice allí: Apartados de mí, malditos. También ese mismo versículo nos enseña que es un lugar de sufrimiento con fuego, porque dice allí: al fuego eterno. Y según este versículo, ¿para quién fue preparado este lugar por Dios? Dice aquí que preparado para el diablo y sus ángeles. Dios no lo preparó para el hombre originalmente porque Dios tenía un plan de salvación para el hombre. Ahora, según los versículos 42 y 43, nos hablan de un par de acciones
que son omitidas. Y según estas palabras del Señor, no se le sirvió en su momento oportuno. Y pregunto, ¿cómo se le puede servir a Jesús según estas acciones que son omitidas? Claro, según estos versículos menciona varias buenas obras. Pero ¿será que en realidad estas buenas obras salvan al hombre del castigo eterno? Claro que no. A eso no se refiere el Señor. Jesús nos está enseñando que las personas se salvan por medio de las buenas obras. Las obras no salvan, pero sí testifican de Él. Las buenas obras reflejan el carácter de Cristo en nosotros, en nuestra relación con Él y nuestra respuesta obediente al mensaje del Evangelio. Y todo esto se reflejará en nuestras acciones con los demás o con otros. Que es lo que nos dice el versículo 45 cuando dice: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Ahora, ¿cuál es el punto más importante en cuanto al infierno según el versículo 46? Dice allí que irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Los que no quieren venir a Cristo para heredar una bendición tan grande como pasar una eternidad con Él, tendrán que alejarse de Él para vivir una maldición para una eternidad. Muchos en el infierno descubrirán el error de haber menospreciado la oportunidad de salvación en Cristo Jesús. Bueno, pero ahora veamos otra cosa que es el infierno según las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 16, allá en sus versículos del 19 al 26, vemos que el infierno es un lugar de tormento. Dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. El Señor Jesús, a través de esta parábola, nos permite ver algunos detalles de la vida eterna, tanto para los salvos como para los no salvos. En estos versículos, de los versículos del 19 al 21, nos describen la vida terrenal de un hombre rico y la del otro hombre llamado Lázaro. El contraste que se nos presenta de la vida de estos dos personajes es muy descriptivo. Y no solo de sus posesiones de este mundo, sino también nos muestra el carácter, las actitudes y acciones. Pero a partir del versículo 22 en adelante se nos presenta la vida de ambos personajes en el más allá. ¿Qué ven aquí en este pasaje que sucedió con Lázaro cuando murió? ¿Y qué sucedió con el rico cuando murió? Aquí vemos que los papeles de ambos son invertidos. Aquí en esta parábola se hace mención de el seno de Abraham, lo cual es una expresión judía que para ellos significaba el cielo o la morada de Dios. Allí es donde fue llevado Lázaro por los ángeles. Pero del rico solo se dice que fue sepultado. Y según este pasaje, ¿en dónde estaba el rico después de que fue sepultado o cuando despertó? ¿Y qué estaba experimentando ese hombre en ese lugar? Ahí menciona que estaba en el Hades, lo cual es el infierno. Y estaba o estando en tormentos. Y este pasaje nos hace mostrar el estado consciente de la persona tanto como en el cielo y en el infierno. O sea, que no estarán viviendo un sueño. Ahora, les diré que para muchos judíos de ese tiempo, quizá esta parábola les suene muy contradictorio cuando Jesús la contó. Y esto lo digo porque para la cultura judía, ellos asociaban las riquezas como una bendición de Dios y una muestra de su agrado.
Y la pobreza y la enfermedad, ellos lo veían como una indicación de que habían pecado y que sufrían su castigo bien merecido. Pero según lo que nos enseña nuestro Señor Jesús, esto no es así, para nada. Y ahora, algo muy interesante que podemos notar en este pasaje. Si observas muy cuidadosamente, podrás notar que la actitud de la gente parece no cambiar, aún estando sufriendo en el infierno, según lo que vemos en los versículos 24 y 27. ¿Por qué digo esto? Bueno, ahí es notable que el rico quiere el servicio o la ayuda de Lázaro para mitigar sus dolores. Pero el rico recibe su respuesta clara en este pasaje. Según el versículo 24 y 25, ¿cómo sabemos que en el infierno no habrá ningún alivio para el sufrimiento? ¿Y cuál es el contraste entre el cielo y el infierno en el trato de las personas? Vemos ahí en el 24 que dice que tenga misericordia de mí, porque está siendo atormentado en esa llama. Y en el 25 vemos que dice, o vemos el contraste cuando dice que está siendo atormentado y el otro será consolado. Está muy claro que habrá un gran contraste en la consolación y bendiciones que el justo disfrutará en el cielo y de que el tormento del infierno es permanente. Todo esto describe una separación total de Dios, una separación eterna. Y más que el fuego mismo, el hecho de vivir lejos de la presencia de Dios atormentará gravemente a quienes hayan rechazado a Jesucristo. ¿Pero qué creen? Hay buenas noticias. Jesús también enseñó que el infierno se puede evitar. Dios no se complace con que los seres humanos sufran eternamente. Y por eso mismo fue que envió a su Hijo Jesucristo para darnos una excelente salida de eso. Miren lo que dice los versículos 27 al 31 de este mismo pasaje, que dice: Entonces le dijo, te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. El deseo expresado por el rico nos permite observar el camino para escapar del infierno. Lo podrás notar cuidadosamente ahí en el versículo 28, 29 y 30. En el versículo 28 vemos la manera incorrecta de evitar el infierno y se le aclara al rico de que nada sobrenatural o un tipo de milagros como el que se menciona aquí en este pasaje pueden ayudar mucho a quienes no creen en las cosas de Dios. Todo lo que necesitan hacer es muy sencillo, según lo que dicen los siguientes versículos. Subrayo las palabras, óiganlos y arrepentirán. Los vivos pueden escapar del infierno oyendo y obedeciendo la palabra de Dios. En la Biblia es donde Dios ha revelado su voluntad para el hombre. Allí se da a conocer el plan de salvación en Cristo Jesús. Y se señalan los requisitos que el hombre tiene que llenar para ser salvo. Si las personas no pueden persuadirse con el amor de Dios manifestado en Cristo, mucho menos lo harán con asuntos sobrenaturales. Dios ya ha provisto la mejor manera de evitar el infierno. Es Cristo Jesús. Ahora, si recuerdas aquellas expresiones del inicio, ¿cuál de esas declaraciones que fueron mencionadas está más apegada a la verdad? ¿No es verdad que quien rechaza el mensaje de la palabra de Dios o el evangelio está en camino al infierno? Por eso, la mejor salida la ha dado Dios mismo a través de su Hijo Jesucristo. Lo más triste sería conocer ese maravilloso mensaje de salvación y aún así ir a despertar un día allá en el infierno. ¿Y tú qué decisión tomarás? Espero que tomes o ya hayas tomado la mejor decisión de aceptar a Cristo como único y suficiente Salvador de tu vida. Si no, pues este es el momento de hacerlo. Así sea. Oremos.
Padre santo y amoroso que estás en los cielos, en la tierra, en tu lugar. Gracias, Padre, porque nos permitiste estudiar tu santa palabra y aprender un poco sobre esta doctrina del infierno, Padre. Ayúdanos, Padre, a entenderla, Padre, a tener esta gran convicción en nuestros corazones, Padre, y, Padre, saber transmitir estas verdades, Padre, a las personas que no te conocen, Padre. Te ruego, Padre, que si hay alguien, Padre, que aún no ha tomado una decisión por ti, que mueva su corazón, Padre, para tomar esta decisión y llegar a tener un encuentro personal contigo y obtener la salvación, Padre, y así poder gozarse de poder vivir una eternidad contigo después de partir este mundo, Padre. Te ruego, Padre, que nos llenes de muchas bendiciones, Padre, y que nos ayudes en nuestro crecimiento espiritual cada día, Padre. Perdona nuestros muchos pecados y pido por tu protección divina. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga grandemente. Nos vemos. El versículo clave se encuentra en Mateo, capítulo 25, versículo 46, que dice: E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna.